uno de los misioneros a los que estamos apoyando como iglesia y estamos muy gozosos, muy contentos de participar también como iglesia. Y bueno, parte del propósito, hoy el hermano va a compartir con nosotros la palabra de Dios y también vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco de lo que Dios ha estado haciendo en el sitio donde Él está trabajando. Eh, Antes de la cuarentena, del confinamiento, ahora en el confinamiento, cómo están las cosas. Y después de que nos comparta un poco, dependiendo del tiempo, vamos a tomar un poquito a ver cómo está la oportunidad de hacer algunas preguntas. Si alguno de vosotros tiene algunas preguntas, sé que alguien me envió una lista como de 50 preguntas que tenía, pero bueno, vamos a ver cuáles podemos hacer, cuáles nos da tiempo. Yo me Entonces, imagino quién es ese alguien. ah, Yo me imagino quién es ese alguien. ya, sí, todos los de Almería saben quién es. Bien, pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a dar entonces tiempo para nuestro hermano para que inicie compartiendo la palabra de Dios. Oramos. Dios, te alabamos, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por la oportunidad, Dios, de ser tus hijos, de orar a ti, de comunicarnos. Como veíamos, Dios, el domingo, nos has llamado a una comunión real y personal, Dios, contigo. Y cuando venimos, Dios, delante de tu presencia, estamos realmente en tu presencia, estamos adorándote junto a los ángeles que están adorando desde la eternidad, junto a nuestros hermanos que han partido y están contigo. Y ayúdanos, Dios, en cada día de nuestra vida a vivir, Dios, de esta manera, con esta perspectiva, Dios, de tu presencia y que cuando nos juntamos, Dios, aún así, cada uno en sus casas, que tengamos un mismo sentir, un mismo propósito de alabarte a ti, de conocerte a ti, de adorarte, porque tú eres el único que mereces nuestro amor, nuestra devoción, nuestra reverencia, nuestra obediencia, toda nuestra vida, Dios. Te damos gracias por esta oportunidad también de tener a nuestro hermano Alberto con nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de él y que también nos des la oportunidad de acercarnos un poco más a nuestros misioneros, de conocerles un poco mejor y que eso nos lleve a interceder, Dios, más por ellos y glorificarte, Dios, darte gracias por la labor que cada uno de ellos realiza. Que toda la honra, que toda la gloria sea para ti, oh Dios. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, normalmente tenemos un pequeño tiempo de dar gracias a Dios, sí, pero hoy y con todo el retraso que hemos tenido, pido de verdad eh, disculpas, perdón, por esta situación eh, que, que se me ha salido de las manos. Entonces, vamos a empezar. Voy a dar entonces la oportunidad al pastor Alberto de, de comenzar con el pequeño estudio y luego iremos avanzando en el programa. Hermano, el micrófono es Muy tuyo. bien. Muchas gracias, gracias. Primero una pregunta, ¿puedo quitarme la corbata? Con toda confianza. Bueno, muy bien, ya he visto que tú no tienes corbata, así que eh, me la Sí, quito y sí, así sí. estoy más cómodo. Decía a los hermanos que aquí esta semana, ahora estaremos a 35 grados más o menos, pero jueves y viernes llegaremos sobre los 40. Bueno, tú conoces Monterrey y el Sí, sí. clima, el clima de por aquí. Así que bueno, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad, los medios también que Dios nos ha dado para poder compartir la palabra y seguir unidos. Y precisamente sobre esto quiero hablaros. A lo mejor el pastor ya ha tocado este tema antes, espero
no ser reiterativo, porque con, pues con lo que estamos viviendo todos, a lo mejor los temas se van cruzando unos con otros, ¿no? Y parece que es lo mismo, pero a mí me interesaba ver qué hacía la iglesia primitiva en situaciones como esta. ¿Cómo fue anteriormente en Hechos? ¿Cómo se reunía la iglesia cuando no había posibilidad de estar en el templo, de estar en un lugar o en un local, todos juntos alabando al Señor? ¿Ha ocurrido algo como lo que estamos viviendo en la historia de la iglesia y sobre todo si está en la Biblia? Eh, ¿Qué debe hacerse en estos casos? ¿Verdad? Pues obviamente nosotros estamos intentando, como vosotros, nuestra iglesia en Elche, pues intentando estar conectados, estar orando unos por otros, recibir la exposición de la palabra de Dios, cantar, que todas estas cosas intentamos hacerlas virtualmente, ¿no? Virtualmente, desde el sofá de nuestra casa, desde la mesa del escritorio, la silla del escritorio, pues estamos intentando seguir eh, creciendo en el Señor. Pero yo incluso hasta hace algunos meses, yo veía raro que una congregación se pusiera delante de una pantalla y se proyectara la predicación de un pastor que estaba a cientos de kilómetros o quizás miles de kilómetros lejos de esa congregación. Yo veía raro todo esto, ¿no? Porque, claro, en aquella ocasión, pues todavía se podía estar presencialmente. Pero ahora lo estamos haciendo todos, ¿no? Todos estamos, yo creo que todos los pastores bíblicos alguna vez hemos criticado a los pastores de la tele, ¿no? A los telepastores, y ahora todos somos telepastores, de alguna manera. Estamos predicando por estos medios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo encontramos eso en la palabra del Señor? Bueno, ¿cómo hacemos iglesia en tiempos de confinamiento? La iglesia en tiempos de confinamiento. Entonces, yendo por el libro de Hechos, os voy a pedir que abráis vuestra Biblia en Hechos, primeramente capítulo 2, Hechos 2. Y vamos a encontrar que esto no es nada nuevo. La iglesia en diferentes ocasiones se ha reunido en casas, se ha reunido en casas, obviamente no con la tecnología que tenemos, pero sí en casas. Y no han tenido la posibilidad en algunas ocasiones de estar todos juntos. Y así sucedió y sucedía en Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nota conmigo que dice perseveraban en el templo, pero no es un templo cristiano, es el templo de Jerusalén. ¿Sí? El templo de Jerusalén, ahí había un lugar ya que habían tomado los discípulos del Señor, los apóstoles, que era el pórtico de Salomón, y ahí se reunía la iglesia y aquellos que Dios había llamado a su nombre. Pero dice que por las casas partían el pan. Entonces sí tenían reuniones también por las casas. Ahora, esta frase de partir el pan, no sabemos, no estamos seguros si se refiere a la cena del Señor, cuando se parte el pan, porque esta frase está muy relacionada con la cena del Señor, o simplemente compartir, simplemente pues invitar a alguien a casa y hacer de huéspedes, ¿no? Pero el caso es que por las casas se reunían los hermanos. Ya entonces, a falta de un lugar, un local que albergara a todos los creyentes, pues se reunían en casas. Luego también tenemos en Hechos 5, 42. Hechos 5, 42. No sé, hermano Antonio, este tema ya lo habéis tratado, a lo mejor estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Ah, vale, muy bien, qué bueno.
Hechos 5:42. 5:42. Lee conmigo, por favor. Aunque sea en voz alta, aunque no te oiga, pero tú desde ahí puedes leer conmigo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, aquí tenemos otra cosa interesante, que enseñaban, predicaban en el templo de Jerusalén y también lo hacían en las casas. Seguramente pues iban con sus vecinos, iban con sus familiares o en su misma casa invitaban gente y en las casas predicaban y testificaban de Jesucristo, de su obra, de su muerte, su sepultura y su resurrección y cómo Él es el Mesías, el Salvador. Entonces, en las casas también hacían esto. Y luego otro pasaje interesante es Hechos 20:20, ya casi al final, Hechos 20:20. En este pasaje está hablando Pablo y dando testimonio y diciendo que él hacía lo propio en las casas, también enseñaba en las casas. Dice así, lee conmigo, dice Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que una y otra vez la Biblia nos dice esto. Es común o era común que por las casas se reunían. Entonces nosotros hoy, tú y yo estamos en nuestra casa de una manera distinta a ellos, pero estamos también reunidos en nuestra casa, estamos también con nuestra familia, abriendo las escrituras, y yo espero, y yo creo que todos los pastores esperamos, que no solo en este momento que nos conectamos, sino diariamente que estemos haciendo un altar familiar, una reunión familiar en casa y haciendo, profundizando en la palabra de Dios, compartiendo con nuestros hijos, nuestra familia. Ahora, ya hemos visto en casas, ¿sí? Pero ahí no queda toda la historia. Esa no es toda la historia. Otra cosa, otra manera de reunirse de los primeros cristianos era en lugares donde podían caber varias personas. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos 1. Acompáñame a Hechos 1:13. Y vemos aquí un lugar, un sitio donde varios están congregados. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Dice, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y luego dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea, estaban todos los apóstoles, estaban más discípulos de Jesús y estaban las mujeres, María y los hermanos de Jesús, los medios hermanos de Jesús. Estaba ahí seguramente Judas, estaba Santiago o Jacobo, que eran hermanos de Jesús también. 120 en número en este lugar que se llama el aposento alto. Aposento alto. Entonces vemos también que había lugares de reunión. Sí lo hacían por las casas, pero también tenían recintos. Y por eso es que es importante también, y luego poco a poco la iglesia fue eh, pues edificando y reuniéndose en iglesias propiamente, en congregaciones. Otro pasaje, Hechos 4, con respecto a los lugares.
Hechos 4. Y ve conmigo al versículo 23. Aquí es algo interesante porque ya no es el aposento alto y la iglesia ha crecido. De 120 a ahora son miles. Nos dice Hechos capítulo 2, que ahora son miles. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 23, poned atención, dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos. ¿A dónde? A cada casa de cada hermano. Pues no, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y oraron al Señor, ¿no? Pero en el versículo 31, mira, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Había un lugar. Ellos vinieron a los suyos, estaban reunidos en un lugar, estaban congregados y este lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia usaba ambas cosas, estar en casas, reunirse en casas y luego también tener recintos y reuniones. Aquí dice congregaciones también para reunir pues quizás a miles de los discípulos de Cristo ahora. Más adelante viene la persecución en Hechos capítulo 8 y todos salen, excepto los apóstoles, los diáconos salen, Felipe el diácono comienza una obra en Samaria, luego también el Señor lo usa para hablar con el etíope por el camino, ¿verdad? Y luego Pedro fue a Jope y hay otra iglesia en la casa de este hermano Cornelio, del centurión Cornelio, en Cesarea Marítima. Y ahí también crece otra iglesia. Y luego después hay otra iglesia en Antioquía, donde fueron primeramente llamados cristianos, los discípulos de Cristo. Entonces empieza a haber diferentes iglesias y diferentes lugares. Y depende de la situación, hermanos. A veces estaban en casas por la persecución y a veces en ciudades donde había más libertad, pues se reunían en un solo lugar y era una iglesia, una iglesia. Y vamos a ver esto en el versículo, en el capítulo 11 de Hechos, Hechos 11, Hechos 11, y vamos a ver el versículo 19. Hechos 11, 19, dice, ahora bien, los que estaban siendo esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Ves? Entonces, ahora empezaron también en Antioquía, que era un lugar no judío. Y luego dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ya hay una iglesia ahí. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces vemos que encontramos varias iglesias, varios lugares de reunión. Y yo creo que esto es importante, que tú y yo, que estamos ahora en diferentes circunstancias, desde casa, a lo mejor nos desanimamos y decimos, ¿cuándo volveremos a nuestra iglesia? Pero ¿sabes qué? Tenemos que recordar que la iglesia somos nosotros también. Y la iglesia en tiempo anterior, en la antigua iglesia, la primera iglesia, se reunieron en casas también. O sea, no estamos haciendo nada diferente, nada nuevo. No debemos de pensar que
ya no estamos haciendo iglesia o que esto no es hacer iglesia, es lo mismo. Estamos conectados, estamos unidos en oración y esto debe confortar nuestros corazones también. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a seguir a la cabeza en todo momento, estando en casa o si podemos reunirnos otra vez, pues genial. Ahora con esto, con todo, ¿a dónde voy con todo esto? Pues que hay un pasaje en Efesios capítulo 4, y ya con esto termino, donde se dice claramente que la iglesia que Dios ha comisionado, Dios ha equipado a la iglesia para perfeccionar a los santos, ¿sí? Lo sabemos, ¿no? Este pasaje, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Lee conmigo, por favor. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12, a fin de perfeccionar a A los los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios ha equipado a la iglesia para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Y esto nos era claro, ¿no? Hasta hace unos meses. Y ahora podemos decir, ¿y ahora cómo podemos perfeccionarnos? ¿Cómo podemos seguir en nuestra lucha por nuestra santificación, en nuestra carrera espiritual, si ya no hay iglesia, ya no estamos reunidos? Bueno, observa lo que dijo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11. No, perdón, esa es otra cosa. Pablo en Filipenses 3, Filipenses 3. Un secreto aquí. Pablo seguía trabajando y luchando en su propia perfección cristiana. Él seguía perfeccionándose a sí mismo, por así decirlo, extendiéndose hacia lo que está delante, esforzándose por su propia espiritualidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo ahora mismo. Es verdad, la iglesia está equipada y el Señor sigue usando esos talentos, gracias a Dios, pero aunque no nos podamos reunir, tú y yo tenemos un compromiso con nuestra propia espiritualidad, nuestra propia santificación y debemos seguir. Fíjate aquí, Filipenses 3, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ahí usa esa palabra, la misma que en el otro pasaje, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, todos los que estamos trabajando en nuestra perfección, no que podamos ser perfectos en esta vida, no podremos, porque no podemos eliminar el pecado de nuestra vida totalmente, pero sí debemos de estar trabajando, buscando esa perfección, buscando eh, por si podemos lograr alcanzar esa perfección y llegar al punto de ser cada vez más santos. Pablo instruía, en la iglesia Dios os va a perfeccionar, pero él dice, yo también me perfecciono a mí mismo, yo también trabajo y lucho, y usa tres palabras, diaco, o dioco, más bien dioco, prosigo. Dioco es prosigo. La palabra significa perseguir.
y ya sabemos cómo se persigue, ¿no? ¿Qué debemos usar cuando estamos persiguiendo algo o a alguien? ¿Qué solicitud, qué diligencia debemos hacer, ¿no? Y luego también usa la palabra extendiéndome, epikteinomenos, una palabra rara, extendiéndome, mira qué brazos tan grandes tengo aquí, extendiéndome a lo que está delante. Pablo decía, no estoy estático, sino que estoy yendo hacia arriba, prosiguiendo, extendiéndome, y se logra con intensidad de espíritu y anhelos. Y en tercer lugar, usa kataskopon dioko. Kataskopon dioko es una frase que dice, prosigo a la meta, nos ha sido traducido así. Sigo, continúo al objetivo. Es decir, como hombres que persiguen una meta, un objetivo. Y así debemos de seguir nosotros en nuestra vida espiritual. Yo creo que la prueba que Dios ha traído sobre la iglesia a través de esto es cómo está cada uno en este sentido, en esa perfección espiritual. Estamos igual que el apóstol prosiguiendo, extendiéndonos y persiguiendo hacia la meta. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Yo creo que es necesario, y el pastor Antonio seguramente os lo ha dicho, que nos examinemos hoy más que nunca. Si en esta situación no crecemos espiritualmente, pues ¿cuándo lo haremos? ¿Cuándo lograremos estar más cerca de Él? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este sentido Él nos dé su gracia y podamos continuar en nuestra perfección espiritual individual, cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú has usado este doble método, Señor, si se puede decir así, de estar en casas, de que cada uno de nosotros individualmente debe buscar su propia santificación y estar comprometidos contigo, Señor, en nuestra perfección espiritual, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y gracias también porque nos has dejado la instrucción de la iglesia y la importancia de la iglesia local, Señor, de todos los dones que tú has derramado en cada una de las iglesias y como cada una de ellas es el cuerpo de Cristo con la cabeza que eres tú, que es Cristo, Señor, señoreando sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este pensamiento, pues, realmente nos motive en nuestros corazones, que la verdad de la palabra de Dios expuesta nos ayude a ver que estos tiempos no son distintos que los que vivieron los antiguos apóstoles y discípulos, y que aún hoy podemos continuar haciendo iglesia, continuar siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la iglesia que se prepara como templo para tu venida, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra, y yo espero que os haya sido de bendición el meditar en estas cosas. Hay muchas cosas que podemos profundizar en la palabra y darnos cuenta de que no tenemos que estar tristes, no tenemos que estar desanimados, desalentados, sino todo lo contrario, saber que estos tiempos ya se han vivido en el pasado y no hay nada nuevo debajo del sol. Hay que estar siempre más unidos con el Señor también. Amén. Bien, gracias, hermano Alberto, pastor Alberto. Gracias a Dios por su palabra que nos anima. A veces decimos, pues, qué terrible la situación que tenemos. No hemos vivido tiempos así, pero revisar la historia nos ayuda a ver cómo la iglesia de Dios ha tenido que pasar por
por tiempos similares a los nuestros y Dios anima a su iglesia y llama a su iglesia a la fidelidad aún en estos momentos. Así que bueno, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios nuevamente por la oportunidad. Vamos a aprovechar un poco los minutos que tenemos y como hemos comentado, queremos conocer algunas cosas de la obra, ¿sí? Y bueno, para que nos comentes un poco de qué... Yo he seleccionado algunas preguntas aquí. Voy a empezar yo y espero responder, que con estas preguntas también se respondan algunas de vosotros. Danos un resumen, más o menos, de tu familia, ¿sí? Y de cómo llegaste a la conclusión o cómo el Señor te guió para la obra en Elche. Entonces, Muy bien. como algunos saben, el pastor Alberto es de México, mexicano, y entonces, ¿cómo es un resumen de cómo Dios te guió a la iglesia allí en Elche? Amén. Bueno, antes que nada agradeceros por esta oportunidad y luego también agradeceros por vuestras oraciones y vuestro apoyo también financiero. Gracias porque ha sido de mucha bendición. Sois una gran bendición como iglesia para nosotros, para nuestra familia y también pues el estar en contacto constantemente preguntándonos cómo estamos, cómo vamos y todo a través del pastor Antonio pues es una bendición también para nosotros. Pues la historia de cómo llegué a Elche, bueno, es un poco larga, pero voy a tratar de resumirlo, dar las pinceladas. Em, yo conocí al pastor Samuel, que era el pastor de la iglesia de Elche, Iglesia Bautista Emanuel en Elche, en el 98, en el 1998 en México. Y bueno, simplemente él me dio clases y fui un estudiante más. Al pasar el tiempo, seguimos en contacto y tal, y al pasar el tiempo, pues regresando, después de haber estado en Bob Jones estudiando, regresando otra vez aquí a Monterrey, a la Universidad Cristiana, donde había también estudiado, pues conocí a Laura, que ahora es mi esposa. Laura es española y acababa de llegar de España para entrar en la Universidad Cristiana. Así que con el tiempo nos casamos y el Señor puso una carga en mi corazón por ir a España. Ahora, el Señor creo que había preparado todo de antemano, ¿no? Yo conocí al pastor Samuel hace mucho tiempo y seguimos en contacto durante pues todo este tiempo. Y cuando vamos a España, en principio fuimos a ayudar a mi suegro en Barcelona. Y llegamos el 2010, enero del 2010. Y llegamos a trabajar con los jóvenes, a dar estudios también, discipulado y ayudar en lo que podíamos. Y, y bueno, gracias a Dios, la iglesia pues fue una bendición para nosotros y nosotros para ellos. Yo estaba trabajando en el aeropuerto de ahí de Barcelona, vivíamos muy cerca del aeropuerto y así nos sosteníamos. No éramos misioneros enviados, sino que a través del trabajo, tanto de Laura como el mío, pues nos sosteníamos ahí. Y después el pastor Samuel ya estaba de vuelta en Elche y nos invitó a pasar a Elche, pues a visitar, a conocer la iglesia. Y claro, él ya tenía su plan, ¿no? Él ya pensaba pues en invitarme para ser pastor de esta iglesia. Pero primero pues la iglesia debía conocernos, debíamos también nosotros conocerlos a ellos y empezamos a tener visitas y predicar la palabra del Señor ahí. Y ya con el tiempo la iglesia pues nos hizo una invitación, me hizo una invitación para considerar el ser pastor. Pastor Samuel ya estaba pues desde hacía tiempo buscando un relevo porque él quería ya volver a Estados Unidos eh, debido a la situación también física de su esposa, pues ellos ya tenían que retirarse y jubilarse.
Y bueno, fue el Señor que desde 98, que conocí al pastor Samuel, hasta 2013, cuando ya finalmente llegamos a Elche y la iglesia votó eh, prácticamente por unanimidad que yo fuera el pastor, pues entonces ya comenzamos ahí a trabajar. Enero de 2013 y ya hemos 7 años tenemos ahí en la Iglesia Bautista Emanuel. Así es la historia en breve. Algo que consideres que haya sido así determinante para, para que tomarais la decisión de aceptar el ministerio allí en particular, en Elche. En Elche. O Sí. sea, sabemos que, bueno, que es un proceso a veces largo, a veces, bueno, siempre es muy personal y diferente en muchos aspectos particulares para cada misionero, pero algo que consideres que haya sido así muy determinante con lo que consideras que Dios te estaba mostrando que ese era el lugar. Uh-huh. Bien, pues, a ver, primero, aunque me estás preguntando solo por Elche, también debo comentar un poco de cómo el Señor puso carga a mi corazón por España, Ya. porque al ser mexicano, pues nos podíamos haber quedado en México, estábamos trabajando bien para el Señor aquí y estábamos en una misión, pero el Señor usó un pasaje en particular en Ezequiel, donde dice que yo te envío a, a gente de duro rostro y de empedernido corazón, para que sepan que hubo profeta entre ellos. Y esto el Señor lo usó para transmitirme a mí la idea de que, aunque España sabemos y era conocido de que es dura para el Evangelio, eh, pues que aún así debemos estar ahí, debemos ser enviados, debemos de abrir nuevas iglesias para que sepan que hubo cristianos entre ellos, para que sepan que el testimonio estuvo ahí y que en el día de la condenación, si están ahí, pues que no tengan excusa, sino que sepan que las iglesias se abrieron, que los misioneros llegaron, que los pastores enseñaron y que ellos pues fueron los que estaban duros en contra del Señor. Entonces ese pasaje fue impactante para mí y luego para ir a Elche, pues fue simplemente el ponerme a la disposición del Señor. Estábamos trabajando, yo estaba trabajando en el aeropuerto. Gracias a Dios no teníamos problemas financieros, estábamos siendo estables y estábamos alquilando un piso y todo, cerca de la familia de Laura. Pero todas esas cosas el Señor nos las fue pidiendo poco a poco, nos fue pidiendo nuestro corazón, tanto en Laura como en el mío, el entregarnos cada vez más durante ese tiempo ahí en Barcelona. Y entonces fue un momento en de decirle, Señor, estoy en tus manos, lo que tú quieras que hagamos, haremos. Y cuando la iglesia vota y es afirmativa también, pues es una señal también de parte del Señor que ellos están de acuerdo y que también el Señor está obrando en los corazones para tomar el pastorado. Entonces fue un poco ir despojando nuestra voluntad y intentar, pues como debemos todos, ¿no? Ponernos en las manos de Dios para que el Señor obre en nuestras vidas. Muy bien. Si tuvieras aquí también asuntos quizás un poco sensibles, quizás. Si tuvieras que decir una bendición, algo que consideras una gran bendición en el ministerio y algo que consideras que haya sido muy difícil en el ministerio. Vale. Ya estoy sudando, ¿eh? Cuidado. No. A ver, sí. Particularmente las diferencias culturales para mí han sido difíciles. Pues reconozco que eso ha sido algo que me ha causado un poco de shock. Pero el Señor también me ha ido poco, en eso también me ha ido poco a poco enseñando y pues para que me fuera adaptando, ¿no?
porque gracias a Dios, mi esposa al ser española, pues ya algunas palabras, sabía las palabras distintas, cultura y todo eso. Y luego, pues en el periodo que estuvimos ahí en Barcelona, pues también más enseñanza, más aprender cómo la gente piensa en España, cómo valora mucho la privacidad. No puedes de pronto, oye, aquí estoy, estoy a tu puerta, ¿no? Y quiero visitarte, pues hay que llamar, hay que preguntar. En México somos muy campechanos y puede un hermano llegar a tu puerta en cualquier momento. Y bueno, esas cosas también, por ejemplo, cuando tienen que decirte algo, eh, en México somos muy reservados, intentamos no, obviamente hay personas que hieren a otros y en todos lados hay, pero entre cristianos intentamos pues no hacer sentir mal al pastor o a un hermano, no decimos cosas que no nos gustan, o evitamos esas conversaciones. Pero a veces pues ahí somos más abiertos en España, ¿no? Y uno dice pues lo que piensa y te lo dice como lo piensa. Y eso también ha sido un aprender durante este tiempo. Y bueno, gracias a Dios que eso ha sido algo difícil, algo que puedo señalar, ¿no? Que me ha costado un poco, pero bueno, el Señor nos ayuda, nos da gracia, luego te das cuenta que el hermano tiene que soltarlo y ya está. Ya cuando lo suelta, ya todo vuelve a la normalidad, ¿no? A veces así sucede, pero esa es una de las cosas. Muy bien. Me gustaría dar la oportunidad, si hay alguien que tiene alguna pregunta. Sé que Carla tiene 3 folios de preguntas, pero escoge una, Carla. Y no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta que quiera participar. Si me señala que tiene alguna pregunta, ahí levanta la mano o algo así para saber. Mientras tanto, Carla, A ver, ¿quieres? Carla, que no te veo. ¿Quiere Ahí está. hacerle una pregunta al pastor Alberto? Ahí estás. Bueno, a ver, no tiene que ver mucho con el ministerio, creo que ahora, pero usted de pequeño o cuando ya era más joven, o sea, un poco más mayor, quería dedicarse a otra cosa que no fuera, o sea, que no fuera a trabajar en el ministerio o al menos no ser misionero de esta manera o ya desde pequeño o joven ya tenía ese deseo. Es curioso. A ver, te puedo decir que me preparé para ser administrador y director de una empresa, ¿no? Administración y dirección de empresas, o gestor administrativo, ¿no? De hecho, hice el máster para ser administrador de empresas, ¿no? Pero siempre en mi corazón yo sabía que en algún momento Dios me iba a llamar al ministerio. No sé si es porque crecí también, mi padre es pastor y crecí alrededor pues, de la iglesia, del ministerio, de ver a mi padre como pastor, seguir su ejemplo y todo eso. No sé si es eso o qué, pero yo en el fondo de mi corazón sabía que me estaba preparando para algo, pero que al final, en algún punto de mi vida, no sabía cuándo, el Señor me llamaría al ministerio. Sí, así es. No sé explicarlo, simplemente es así y no sé si es así con todos, pero a mí me pasó eso, ¿no? Que me estaba preparando y eso, llegué a un máster y todo, pero bueno, obviamente la preparación Dios la usa de distintas maneras, Mm, pero sí que es curioso que el Señor siempre tenía eh, eso en mi corazón. Siempre. a ver. ¿Hubo algún momento en que, por decir así, te revelaste a eso? Pues no recuerdo ningún momento en que he dicho, no, Señor, no voy a querer hacer. No, como que lo sabía y sabía, pero lo que no sabía era cuándo. Ya. Entonces, por eso terminé mi carrera y empecé a trabajar, de hecho, en México, aquí en Monterrey. Empecé a trabajar en una empresa de gestión de riesgos y trabajé 3 años,
años y medio más o menos. Pero bueno, sabía que en algún momento el Señor me llamaría. Amén. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Está Lina, Paco. Vamos a darle la oportunidad a Lina. Las chicas primero. Inicia tu audio, Lina. Ahí está. Ahí Ya está. está. Ujú. Pastor, yo quería preguntarle qué tanto ha crecido su ministerio en estos años y qué estrategias ha implementado usted para que crezca. Sí. Bueno, gracias a Dios ha habido personas nuevas que han llegado a la iglesia y luego personas convertidas también y bautizadas. No Eso, ¿no? Que llega, crezca, llegar a más personas sí, y eso. exacto. No llegan así muchos como en México o en otros países que a lo mejor en una predicación pues levantan 10 personas la mano o pasan al frente 15 o 20 personas, pero sí que están llegando constantemente año tras año. Hemos visto nuevas personas convertirse. Eh, lo que hago es cuando llegan al principio, ya sea porque conocen a alguien de la iglesia y les ha invitado, o simplemente porque nos ha encontrado por internet y ha querido visitarnos. Algunos otros han llegado sí, por conocer a alguien, por conocer, por ejemplo, uno tomaba clases de violín y la hermana que le daba violín, pues era creyente y le invitó a la iglesia. Entonces, lo primero que hago, pues, es dar unos estudios, son 6 estudios que se llaman Verdades Básicas de la Biblia. Y ahí expone lo básico, pero en concreto el plan de salvación. Y ya para la lección 4 ya te das cuenta si la persona realmente quiere aceptar al Señor, si, o si lo rechaza simplemente. Y bueno, gracias a Dios que muchos de ellos, muchos que reciben el estudio, a veces he hecho grupos porque han sido más de uno y a veces pues en casa o les visito yo o ellos vienen a casa y también compartimos los estudios y han recibido al Señor de esta manera. Es una manera clara también por quizás por la idiosincrasia de España, de la gente en España, pues es importante estar uno a uno y hablarlo y que él pueda preguntar y que sus respuestas puedan ser contestadas. Quizás no es como en México, que en una predicación la gente recibe convicción de pecado y quiere aceptar. A veces, bueno, en España he visto, quizás simplemente por el tema europeo, ¿no? El, ¿cómo se dice? La idea de que todas las opiniones cuentan y todo ello, ¿no? A lo mejor por eso es que necesita ese tiempo de estar más uno a uno o un grupo pequeño para contestar preguntas y aceptar al Señor. Pero gracias a Dios sí que ha funcionado y se han bautizado también. Yo podría contar desde que he llegado unos 12 o 13 personas que han aceptado a Cristo y se han bautizado, gracias a Dios. Pues ahí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Paco, ¿tienes una pregunta? Sí. Bueno, yo quería preguntar, porque claro, todos sabemos que en la vida cristiana también hay momentos difíciles y sobre todo los misioneros pienso que tienen que tener momentos en que digan, bueno, ¿qué hago aquí? Mi familia está en el otro extremo, yo estoy aquí, pues si tienes tu familia, tu mujer, bien, pero si no, bastante más difícil. Me gustaría saber qué pensamiento o qué pasaje de la Biblia utiliza cuando tiene esos pensamientos o esos momentos difíciles. ¿Qué es lo que le da fuerzas para seguir? Bien, nosotros pasamos por una situación bastante difícil. Nuestra oración desde que nos casamos, obviamente, era ser padres, ¿no? Y estuvimos que esperar 7 años para poder ser padres. Dios nos envió
a nuestro primer hijo, Andreu, justo cuando ya estábamos en Elche. Cuando llegamos a Elche, al año, Laura quedó embarazada y gracias a Dios. Y fue un proceso porque, claro, pues el Señor trata con tu vida, estás en la espera larga, estás orando bastante por algo y ves que no llega y que no llega, y que a otros les es tan fácil, ¿no? Que otros, pues otras parejas tienen hijos y tienen bebés y van por el tercero y tú dices, Señor, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué no contestas nuestra oración? Obviamente, Laura lo llevó de una manera mucho más fuerte que yo, pero también pues es un tiempo de dificultad, un tiempo de sufrir y de ir al Señor en oración. Un pasaje que puedo señalar que nos ayudó mucho pues es cuando el apóstol Pablo dice que está también en medio de un dolor, está también con un aguijón y él mismo dice que el Señor le dio sus palabras y eran que te sea suficiente mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el pensamiento de, bueno, si no podemos ser padres, si no podemos tener hijos y ser una familia pues más grande, pues el Señor nos dice aquí que su gracia no sea suficiente. Y yo creo que eso también vale para cualquier enfermedad, para la lejanía de, de unos seres queridos también, que nos tomemos de la gracia de Dios, que nos tomemos del Señor y sea suficiente, porque su autosuficiencia debe serlo para nosotros. Y estas mismas palabras son para nosotros, las tomamos en ese momento. Y como digo, al año de llegar a Elche, bueno, los hermanos de Elche dicen que es el agua de Elche o algo así, pero yo no sé si es eso. Yo creo que fue el Señor que dijo, ahora sí, ya estáis en vuestro lugar de servicio, ahora sí os envío a vuestros hijos. ¿Y qué hijos? ¿Qué hijos? ¿Querías hijos? Pues bueno, gracias a Dios. Andreu pues está creciendo y lo queremos muchísimo. Y él está pues aprendiendo también que necesita a Cristo para todas las cosas, y en especial porque pues tiene autismo de primer grado, pero es algo que se nota muy poco en su lenguaje sobre todo, pero decimos, bueno, el Señor le va a llevar a ir al Señor más por esa enfermedad, y esa es nuestra oración, y gracias a Dios pues está creciendo, está feliz y nosotros también con él. Luego llegó Laia, y Laia pues sorpresa, sin esperarlo y sin ningún tratamiento, ni ningún medio, ni nada, sino simplemente llegó a los 2 años y medio después, ahora tiene 2 años y medio, y, y así que Laia pues ya también forma parte de nuestra familia, y también pues el Señor nos enseña a través de los dos, ¿verdad? Cosas a nosotros, y a ellos también está trabajando en sus vidas. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hacer una última pregunta, ya el tiempo ha avanzado bastante y ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conociendo, y esperamos que se repita alguna otra oportunidad así. Amén. Pero Sí. una pregunta de nuestro tiempo. Bueno, me siento un poco periodista, pero así de lo que estamos pasando ahora. Eh, ¿Cómo ves o cómo crees que afecta la situación actual pues a la iglesia en general y también, o sea, un poco más personal a la iglesia donde estás? Eh, Mm. ¿cómo, ¿Cómo ves que puede afectar y de qué manera nos animamos, aunque ya hemos escuchado de la gracia de Dios, pero tener una perspectiva de cómo enfrentar esas posibles consecuencias sobre la iglesia? Ujú. Sí, sí, ahora mismo
quizás el coronavirus es, o sea, es uno de los temores que tenemos, pero luego también viene la crisis o la recesión que se viene para cada familia de nuestra iglesia y de todo el país. Eh, Afectando, pues está afectando de momento, gracias a Dios, solo 2 hermanos han tenido el coronavirus, pero digo gracias a Dios que se han recuperado. Uno de ellos era Fernando Corbí, él sí que fue diagnosticado con coronavirus y estuvimos orando por él. Él nos iba diciendo, pues hoy la fiebre la tengo a tanto y va bajando y va subiendo. Y pues estuvimos 3 semanas más o menos orando por él y al final, estando con los médicos y todo, pues gracias a Dios se recuperó y no tuvo que ser ingresado en la UCI, ni entubado, ni mucho menos. Muchos de vosotros conocéis al hermano Fernando y sabéis que pues también era un riesgo también en su vida el tener el coronavirus, ¿no? Que podría ser peligroso para él. Pero gracias a Dios eso. Y luego su madre convivía con él en la misma casa, su madre de 82 años, me parece, y no ha sido afectada tampoco. Ella no es salva, con lo cual pues también había ese temor, ¿no? Que fuera peligroso para ella, pero gracias a Dios que no. Luego la otra persona, Tomás, él no fue diagnosticado con coronavirus, pero sí tuvo problemas respiratorios y salió negativo 2 veces de la prueba, así que lo enviaron a casa después de 3 días ahí en el hospital y ya, gracias a Dios, se está recuperando. Lo que voy es que sí que ha afectado en ese sentido, a algunos directamente por el COVID-19. También indirectamente, pues nos ha afectado quizás pues el hecho de no vernos, el hecho de estar, hay algunos hermanos que no podemos tener contacto con ellos, que a lo mejor el móvil pues que tenían pues no es como el que tenemos nosotros, ¿no? Smartphone y todo eso, y entonces pues no sabemos cómo están, eh, no tienen WhatsApp, algunas personas mayores también, que pues hemos perdido un poco el contacto con ellos por este motivo, ¿no? Que no podemos eh, saber, no podemos verles. Quizás eso es lo que ha afectado, pero gracias a Dios hoy acabamos de tener el culto también de oración y pues ha sido una bendición poder tener un poco de interacción también. Nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí está bueno, como vosotros también, y ponemos el culto, eh, pero, pero también dan mensajes, si saludamos, nos saludamos unos a otros y eso también pues mantiene el ambiente de iglesia también y somos de bendición. Qué bueno, qué bueno. Creo que lo más difícil quizás ahora va a ser la situación financiera de muchas iglesias, de muchas familias. Hay hermanos que no están trabajando, ya llevan 3 semanas o 4 sin trabajar y claro, los recibos siguen llegando y pues la iglesia está viendo por ellos de alguna manera para ayudarles y estar orando unos por otros, sobre todo. Bueno, eso es sin duda un motivo de oración, una petición de oración Sí. para que el Señor pues siga supliendo y también pues como petición de oración tu pronto regreso a España también. Sí, por favor. Sí, todavía sigue la posibilidad de mayo de... Sí, el lunes hablé con Iberia, por fin entró la llamada y ya que las cosas están más tranquilas, pues es más fácil hablar con ellos. Pues están intentando, ellos me dieron un bono por el importe del regreso, pero ese bono no nos sirve para regresar porque los billetes son más caros. Tendríamos que comprar ida y vuelta. Si compras una ida solo, es el triple, cuesta el triple. Entonces, pues ahora están viendo la posibilidad de cambiarnos la fecha
O sea, Ya. quitarnos el bono y solo cambiarnos el regreso. Y esperemos que sí, que pueda ser así, porque de esta manera no tenemos que invertir más, no tenemos que gastar más. Y de momento el primer vuelo que sale de México a Madrid es el 19 de mayo, pero la fecha la van corriendo, a veces la van cambiando, a veces estaba el 16 de mayo y luego cancelaron ese vuelo y el 17 también, el 18 y pusieron el 19, o sea que yo creo que las aerolíneas van jugando hasta que no les sea rentable hacer un vuelo, lo van a hacer, porque si Claro. no, pues no lo. Bien. Otro motivo de oración, alguna otra petición así especial que quisieras comentarnos? Pues solo por los niños, que gracias a Dios están bien, están entendiendo la situación. Me imagino que todos vosotros también estáis en la misma situación ahí. Y, y bueno, por ellos, para que a nosotros nos dé sabiduría, nos dé paciencia y ellos también que puedan estar tranquilos y esperando hasta que el Señor quiera. Muy bien. Bien, hermano, ha sido un placer entonces tenerte con nosotros. Gracias por compartir de la palabra de Dios y también por permitirnos entrar un poco más en vuestra vida y conocerlos un poco más. Y así oramos con una cara más fresca, con rostros más actualizados y también conociendo un poco más las situaciones. Entonces, pues vamos a orar para terminar, dando gracias a Dios. Voy a orar también de manera general por las peticiones que tenemos normalmente los miércoles y bueno, que todos recordamos los necesitados de salud, también nuestros familiares por los que estamos orando por salvación, nuestros misioneros. Y bueno, vamos a orar y así terminamos. Oremos. Dios, te alabamos y te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque eres un Dios de cerca, eres un Dios de lejos, no estás limitado, Dios, a un lugar físico, sino que ministras, Dios, a tus hijos, cuidas a tus hijos, guardas a tus hijos en todo lugar. Y en todo lugar, Dios, muestras tu misericordia, en todo lugar llamas al hombre al arrepentimiento y te alabamos, Padre, porque tu iglesia puede estar en comunión contigo aquí, Dios, y en cualquier lugar. Y gracias por esta oportunidad que hemos tenido de compartir también con nuestro hermano. Te damos muchas gracias por lo que tú has estado obrando en su vida, por las maneras en que te has manifestado, Dios, en él, en su familia. Y una vez más, Dios, te rogamos que tú les sustentes, que tú les animes, les esfuerces cada día, que, que les des, Dios, de tu sabiduría para enfrentar cada situación nueva, cada situación desconocida. Y especialmente, Dios, en estos tiempos, te rogamos por su regreso a España, te rogamos por sus hijos también, por Andreu y por Laia, por su crecimiento, por sus necesidades también, por su incertidumbre también en esta situación, que ellos puedan transmitir, Dios, a ellos como niños una confianza real, una certeza segura del Dios en que han creído. Y que estos momentos sean de gran testimonio y de impacto, Dios, para sus pequeñas mentes, para sus pequeños corazones, Padre. Queremos rogarte también por la iglesia allí en Elche. Suple, Dios, las necesidades. Tú sabes y conoces a cada uno de los hermanos y sabes cuántos están padeciendo más en estos momentos. Te rogamos que tú guardes, Dios, la salud de nuestros hermanos y sobre todo que en toda esta situación que les hagas crecer como iglesia, que les hagas a ellos y a nosotros, Dios, anhelar el momento en que podamos reunirnos nuevamente y glorificarte, Dios, en medio de toda esta situación.
Queremos rogarte, Dios, por nuestra iglesia. Conoces las necesidades de nuestra iglesia, conoces los hermanos que están delicados de salud, que tienen alguna afección, Dios, y que tú les sustentes también, que les ayudes, tú les conoces, Padre, también nuestros familiares que necesitan de conocer de Cristo, Padre, te rogamos por ellos. También los misioneros a los que apoyamos en países más fáciles, en países más complicados. Te rogamos por el pastor José, por su salud. Gracias a Dios por el pastor Timoteo, también su mejora, y la hermana Pamela. Y así por cada misionero, cada pastor, Dios, aquí en España y en el mundo entero, te ruego que tú les sustentes. Te rogamos por pastor David en Estados Unidos, que les guarde, Dios, a él y a la hermana Florence en su salud. También por otros hermanos que tienen que regresar a España, como hermano Cristian y Paula, una situación muy parecida al pastor Alberto. Te ruego que tú les ayudes también y que pronto ellos puedan regresar aquí al país, Padre. Gracias una vez más por este tiempo. Que toda la honra, que toda la gloria, Dios, sea para ti, porque tú eres el dueño de todo, eres el Señor y Rey de todo. Y te alabamos, te damos muchas gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, que el Señor os bendiga. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí y aprovechar este tiempo. Recordad que el próximo miércoles estará Dios mediante con nosotros el pastor Ángel Torres, y esperamos que no haya problemas del sistema, y bueno, que todo vaya muy bien. Pues nos despedimos en el directo. Y los que están en videoconferencia, sabéis que si tenéis tiempo, podéis quedaros un momento conversando también. Que el Señor os bendiga. Hermanos, el Señor os bendiga. Dios os bendiga. Hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. De nada, gracias a Dios. Saludos, recuerdo. Gracias. Mira. Me ha gustado. Igualmente, de Laura.